20 milímetros. Pero en ninguna parte de este lote entraron 20. Acá en esta zona entraron 5 o 10 milímetros y donde se ve el charco entraron 80. Y vos decís, bueno, pero llovieron 20, sí, pero no. En ningún lote, en ninguna parte del lote podríamos, digamos, determinar que llovieron 20 milímetros. Entonces, comienza a haber un divorcio y comienza a tener no mucha importancia el dato de pluviómetro en estos lotes. Más, cuando está Jorgelina Montoya, con todo el grupo que está más en agroquímico, ustedes ahí en el norte, bueno, ya me va a salir. En esta parte donde entraron 5 milímetros, hay apilamiento de herbicida. Se manchonea, acá entramos en senescencia más tarde, acá entra en senescencia 15 a 20 días antes. El manchoneo de malezas, la desuniformidad del cultivo por manchones. Entonces, y usted dice, bueno, ¿y cuánto me cuesta este problema físico? Y muchas veces no es tanto. A lo mejor acá estoy perdiendo un 10-15% de rendimiento. En vez de tener una soja de 4.000 kilos, tengo una soja de 3.400, por ejemplo, ¿no? Pero el problema ya está. Y no me voy a detener más en esto, después cualquier visita me preguntan ustedes, pero hay muchísima información respecto a esto, ¿no? Acá está el detalle, lo que yo les decía, lo que pasa en siembras directas. Ven que la densificación está mucho más arriba. No es piso de arado esto. Este es con los CREAs de tambo, los tambos, evaluamos 29 tambos, 29 establecimientos tamberos de los CREA. ¿Por qué? Porque tenían problemas con la alfalfa. Producción de alfalfa, pérdida de stand de plantas de alfalfa y persistencia de la alfalfa. Los tres temas, producción, persistencia y stand de plantas de alfalfa, ¿no? Por manchones normalmente y en algunos lotes más grave que en otros. Cuando fuimos a evaluar esos lotes de alfalfa, acá están en amarillo, cada esto es un lote distinto, en amarillo, azul. La velocidad con que entra el agua en los primeros 10 centímetros, que yo le decía que es la zona por ahí más escarificada. ¿Ven cómo entra el agua? Pero fíjense a partir de los 10-15 centímetros cómo sigue ingresando el agua en el suelo. O sea que el amarillo dice que está entrando a una velocidad de 8, pero a los 15 centímetros está en 2. Bueno, acá la raíz de girasol está mostrando exactamente eso. Bueno, este es un problema que estamos teniendo. O sea que la alfalfa en los establecimientos tamberos tiene 3 problemas. Primero, bajo nivel de fósforo en algunos campos, que ustedes no lo tienen, por un lado. El otro es pérdida de macroporos, digamos, por densificación. Y el tercero es la saturación de bases del complejo de intercambio. Yo no sé si lo charlaron ayer con Fernando, pero mirando los datos que me pasó Lourdes, un campo que tiene 47 partes por millón de fósforo, me pasó unos datos, tiene la suma de bases de calcio, magnesio, potasio y sodio es de 17 y tiene una SIC, una capacidad de intercambio catiónico de 24, 23,6. Eso le da una saturación de bases de 72%, o sea, 70%. O sea, el 70% son bases y el 30% son protones. Esto ya estaría condicionando una alfalfa. Estaría llevando posiblemente la producción de una alfalfa a un 60-70%, digamos, de su capacidad para lo que es la zona, en base a la... O sea que, fíjense que el mismo problema de la alfalfa puede deberse a 3 problemas distintos. Densificación, fósforo o saturación de bases del complejo. El calcio, en este caso, está por debajo del 40%, y la alfalfa necesita más de un 50% de saturación de base del complejo para funcionar bien. Simplemente les comento esto porque a veces detrás de un problema productivo y de la misma foto, del suelo para arriba, de la misma foto, abajo hay 3 o 4 causas distintas que pueden llevarnos a la misma foto. Este es un lote también de Grupo CREA, donde acá el productor nos llama porque se manchonea el girasol. Claro, cuando uno va y revisa, se encuentra con esto que llamamos E1, E2, E3 y E4, que son los estados, digamos, del girasol. E4, que son las plantas, digamos, más vigorosas, eran un 20% del lote. El grueso del lote estaba entre 2 y E3, 65, pero fíjense que hay un 15% de E1, estado E1. Bien. El rendimiento asociado a estos estados del girasol y a las raíces que ustedes ven, de 500 kilos a más de 2.500, 3.000. El lote dio 1.600, pero era un lote que por agua y por el resto de los recursos tendría que haber superado o estar cerca de los 3.000 kilos. Simplemente para que ustedes vean. Bueno, sobre estos campos,
¿qué hemos hecho? Hemos hecho descompactación mecánica, sola, biológica con cultivo de cobertura, o hemos combinado ambos, la biológica con la mecánica. O sea que hay 6 ensayos en este momento distribuidos en campos de productores donde está este problema físico, para ver, primero, cómo responden los cultivos que vamos a hacer sobre los tratamientos mecánicos, biológicos o combinados, cuánto duran estos efectos, tengo que hacerlo todos los años, año por medio, cada 3 años, bueno, estamos generando esa información. Esto es de Vicuña Maquena, ¿ven? Soja también, nos llama también Crea Centro, dice, che, Beto, mirá, bueno, fíjense acá, los manchones de soja con la raíz para el costado, las chauchas, o sea, uno de arriba dice, ¿qué pasa que este manchón, las chauchas están abajo? Fíjense que las chauchas quedaron abajo, y esta raíz tiene más desarrollada la planta, ¿no es cierto? Es el mismo lote, simplemente por manchones. Lo mismo pasa con las gramíneas, ¿ven? Ahí tienen ustedes, este es el Crea Oeste, también siembra directa continua, más de 10 años de siembra directa continua, pero fíjense ustedes cómo esa densificación, ven que no es algo liso y uniforme de un piso arado, no. La densificación es por el tema del movimiento de las partículas y tapado de macroporos, es irregular, en algunos lugares tiene más espesor, en otros menos, en otros está 5 centímetros más arriba, más abajo, no es algo que lo niveló, digamos, el disco, que lo niveló, ¿no es cierto?, lo que era la reja, ¿no?, de un arado, no. Es muy irregular, y por eso da idea, digamos, de que son procesos que no es una compactación por el tránsito ni de la sembradora, del carro, de la cosechadora, de esa manera se ve. Y volvemos a esto, al efecto rotación. Nosotros, ahora en el Congreso de Suelos, un poco presenté, pero nosotros vemos, digamos, que primero hay una actitud de suelo, una vocación productiva del suelo. Después hay una rotación, una secuencia de cosas biológicas que yo hago sobre ese suelo, y después viene el tema de la directa o no, y cómo la hago. Entonces, es como que hay un orden jerárquico en lo que es el efecto sobre el suelo. Este es el mismo campo, ¿no es cierto? Veníamos manejando efectos de rotación, pero fíjense ustedes que llovió lo mismo, y sin embargo, cuando venimos trabajando con mayor proporción de gramínea, como me mandó Lourdes, los efectos son menores. En cualquier parte de este lote de la derecha llovieron lo que dice el pluviómetro. En el de la izquierda no. Y la variación de rinde, ¿no es cierto? El tema malezas, todo cambia. Esto es en la zona de Coronel Suárez. También campo CREA, estos campos son de Prado, me acuerdo, Prado, y bueno, ya me van a salir los nombres. Nos llaman porque también, como tienen algo dependiente, ustedes están viendo ahí, la lluvia ya al no entrar, no se quedan esperando sobre el suelo que los macroporos le dejen entrar, sino que se mueven, corren. Y cada camino rural, cada caminito rural, termina siendo un arroyito. Después de una lluvia de 40, 50, 60 milímetros, hay movimiento de agua por los caminos. Entonces, nos llamaron, entonces le dijimos, bueno, búsquennos 3 campos donde tengamos ese problema, pero a su vez tengamos alguna alternativa de pastura. ¿Qué es esto? Pasturas de gramínea, y al lado, y acá no está el agua en superficie, pero ustedes ven que estos manchoncitos más verdes es donde se demoró el agua en esos pequeños microrrelieves esperando entrar, y el agua que no se pudo demorar ahí, se fue del lote, o sea, se mueve. Bueno, cuando muestreamos los perfiles de suelo nos encontramos con esto. ¿Qué hay debajo de la pastura? Fíjense en la estructura granular. No hay un limo suelto, todo el limo está formando grupo, equipo de trabajo, digamos, ¿no? No hay limo. Fíjense en cómo están el lote, el color, el lote, cómo está paralelizado, cómo está la estructura, claro, cómo va a entrar el agua. Entonces pusimos infiltrómetros, medimos, después les voy a mostrar algún dato, hicimos un montón, nos quedamos 2 días trabajando en estos campos, digamos, para simplemente mostrarles, ¿no? Cuál es la situación debajo del suelo. Acá lo voy a pasar rápido. Entonces nos pusimos a trabajar en campos que todavía venían con pasturas, algún sistema mixto, muy poco. En la zona nuestra esto debe ser el 10% de los campos. 4 años de pasturas y 4 todavía de ciclos anuales, con composición de gramíneas y
leguminosas. De ahí sacamos las pasturas y nos vamos a los siguientes campos, que tienen secuencias anuales, pero todavía con gramíneas, maíz, hay soja, girasol, pero mantienen una proporción interesante todavía de gramíneas, todo anual. Y nos vamos a esto que en algunas zonas hay 60% de campo arrendado, por 6 meses todo soja. Hay zonas nuestras acá, digamos que no están muy lejos, donde el 60% de la superficie se hace soja sobre soja, para que tengan idea, ¿no? Entonces fuimos a ver los 3 campos y muestramos raíces hasta el metro de profundidad, ¿no? En estos campos muestramos sobre pastura, sobre maíz, sobre trigo, y acá, bueno. Entonces cuando sumamos en 8 años, la presencia de raíces de este año, de este, en el metro, y la sumamos por 8 años, estamos entre 104 y 156 toneladas de raíces en 8 años, en este sistema. En este estamos en 69, 112, y en este estamos entre 24 y 48. Acá es donde le estamos pidiendo a los cultivos de cobertura meterlos entre cultivos de verano, a ver si nos pueden ayudar a mejorar algunos conflictos, con las malezas, con algún problema físico, ¿no es cierto?, con la erosión, con la voladura, con lo que sea, ¿no? Pero indudablemente que los cultivos de cobertura no nos van a llevar a esta situación de arriba, nos podrán acercar a esta del medio, pero no a la de arriba. Entonces acá simplemente les muestro cuál es la situación. Acá tenemos, ¿no es cierto?, el mismo campo, presencia de raíces de pasturas perennes, para recordar lo que eran las pasturas perennes, ¿no? Cómo está todo esto, y el lote, digamos, que viene con cultivos de verano en forma continua, con alta frecuencia de soja. Bueno, cuando yo cosecho una soja en mayo y voy a sembrar otra soja en noviembre o un maíz en noviembre, la presencia de la soja esa que coseché en mayo, la cantidad de raíces que llega hasta noviembre es de menos de 500 kilos, escuchen, 500 kilos por hectárea y por metro. 500 kilos por hectárea y por metro de materia seca. Esto lo hemos evaluado en muchos campos, en muchas zonas, ¿no es cierto? O sea que al final del arrecho largo no llegan más de 500 kilos de raíces por metro de profundidad a la siembra de cultivo sucesor. Indudablemente que todo esto, ¿no es cierto?, puede hacernos pensar y hablar muchísimo. Voy a estar todo el día hablando de este tema. Pero yo quiero que vean ustedes nada más lo que pasa abajo. De estas 120 toneladas en 8 años, a 80 toneladas y a 40. En este caso estamos en 40, administrando 40 digamos, en 8 años. Para que vean ustedes, digamos, acá llovieron 120 milímetros en una semana, por eso fuimos. Fíjense en lo que quedó, nada. Digamos, 40, entraron 40, 80 milímetros no entraron. Cuando hacemos densidad aparente, es decir, metemos el cilindro de densidad aparente para saber la densidad aparente del suelo, lo llevamos a estufa, lo secamos y vaciamos el cilindro de aparente, miren, no, esto es tremendo, ¿no? A veces me da, si no es como ustedes, digamos, que por ahí hay algún grado de formación, es imposible mostrar esto, ¿no? Así se vacían los cilindros de densidad aparente de una situación de lote y de otra situación de lote, para que tengan idea ustedes, ¿no? Y llegamos a esta situación, donde me voy a demorar un poquito. Cuando nosotros muestramos los primeros 20 centímetros del suelo y lo tamizamos, vamos a tener una distribución de agregados de distintos tamaños. Suelo más fino, agregados intermedios. Vamos a tener los agregados más gruesos, que son los que podemos ver, a pesar de que los otros también se ven, en un detalle, ¿no? Fíjense en la rugosidad, lo que yo decía, porosidad irregular, agregados de bordes irregulares. Esto demanda, o de alguna manera muestra una gran actividad biológica. Estos agregados, cuando los pesamos en una balanza y lo metemos en una probeta y desplazamos un volumen de agua para conocer el peso sobre el volumen de los agregados, nos da una densidad aparente bajísima. Estos agregados tienen una densidad aparente de 1,1. Estos agregados, bordes lisos, no lo hizo la actividad biológica, es imposible. Esto tiene un efecto más bien mineral, y con una densidad que llega a 1,4. O sea, 1,1, 1,4. Es decir, baja porosidad interna. Hay un libro de Miguel Taboada y Micucci, de la Universidad de Buenos Aires,
de física, fertilidad física de los suelos, que habla sobre estos agregados y los estudia biológicamente y dice que el intercambio gaseoso interno que hay dentro de estos agregados no alcanza ni siquiera para la respiración de los microorganismos. O sea que microorganismos aeróbicos no podrían funcionar en la parte interna de este agregado. Para que tengan idea más o menos cómo digamos, los procesos, ¿no? Entonces ayer ustedes estuvieron con Fernando García, y acá me quiero detener, ¿no? Fernando seguramente le habló de los umbrales de fósforo, ¿no es cierto? Bueno, de fósforo se habla mucho. Yo me acuerdo que entre él y Martín Díaz Orita discutían si el fósforo se mueve, no se mueve, si se mueve 2 centímetros por año. Eso fue en Carlos Paz, recuerdo, en una reunión que tuvimos, y no se pusieron mucho de acuerdo entre Fernando García y Martín Díaz Orita en el tema de la dinámica del fósforo. Bueno, ¿pero por qué? Y yo les voy a explicar por qué. Porque cuando ustedes toman una muestra y la ponen en una bolsita para hacer el análisis que me pasó Lourdes, de cationes, de pH, de materia orgánica, de fósforo, ese fósforo, en el laboratorio lo morterean esto. Lo morterean y todo el suelo pasa por el tamiz y todo el fósforo Bray-Kurz obtenido, digamos, en el suelo, químicamente lo determina. Entonces a vos te dicen, sí, tengo 20 partes por millón de fósforo. Pero cuando vos empezás a ver el fósforo que está contenido dentro de este agregado y al cual no va a acceder la planta, no va a acceder la raíz, entonces vos decís, bueno, pero del Bray-Kurz, de las 20 partes por millón, cuando empiezo a mirar resulta que 7 partes por millón están en situaciones no accesibles. Entonces el suelo no tiene 20, o sea, el suelo tiene 20 químicamente, pero físicamente para la planta no tiene más de 13 partes por millón. Y ahí es donde empieza a ver, así como el pluviómetro no era un buen indicador de cuánta agua ingresa en el suelo y cómo se distribuye el agua dentro del lote, ¿no es cierto? Cuando hay problemas de poros, de macroporos, el análisis químico no es una buena información. Yo no puedo ajustar la nutrición del cultivo en base al análisis químico de un suelo que tiene problemas físicos. No es cierto, la planta te va a decir es mentira. Y cuando yo recuerdo, Néstor Romero hacía los análisis de tejido, de alfalfa, decía, Beto, no hay relación entre lo que estoy viendo en la alfalfa y el suelo. Claro que no hay relación. Cuando uno es decir, podemos tener 20 partes por millón y es posible que el cultivo de soja o de maíz no esté en el mejor de sus días de fósforo. Pero no porque químicamente no esté el fósforo, es que accesiblemente no está. Entonces ahí es donde empezamos a tener ese divorcio, decir, pero ¿cómo? La curva de Fernando García no me decía que con 14 partes por millón de fósforo yo estoy abasteciendo los requerimientos de maíz, cuando tengo 12 es la de soja, cuando tengo 25 es la de alfalfa. ¿Qué pasa que ahora tengo 14 partes por millón y los maíces responden al fósforo? Bueno, químicamente está, pero físicamente está. Entonces este es el tema que estamos teniendo de dificultad y por los cuales los modelos de fertilidad química, de ajuste de la fertilidad, cuando hago nitrógeno, 120 menos lo que tengo, no ajustan. Digamos, no estamos viendo buenos ajustes en los modelos de fertilidad cuando no consideran la parte física. Químicamente está todo bien, las cuentas cierran, pero para la planta no le cierra la historia, no le convence el modelo. Más detalle. Fíjense, este es el mismo campo del productor. Sí. Y lo mismo pasaría con el agua útil. Sí. Exacto. Ahora llegamos, ya te explico eso, ya estamos. Fíjense en esto, este es el mismo campo. Lo único que hicimos, pasamos el alambre. Esto está a 20 metros uno del otro. Saquen la conclusión ustedes. Este suelo de la derecha hasta tiene tapita. Fíjense que tiene una tapita de 2, 3 milímetros, 4 milímetros arriba, que ahí, si ustedes recuerdan, el tema de la facultad, ahí funcionó la ley de Stock. ¿Qué quiere decir? Que en alguna lluvia, el agua se quedó esperando arriba del suelo y con la gota de lluvia las partículas quedaron en suspensión un ratito y fueron sedimentando en función de su tamaño. Cuando uno mira estas costritas, arriba es como un betún liso y abajo es grosero, es como una lija. ¿Por qué? Porque primero sedimentaron las arenas, después los limos gruesos y al último los limos finos y alguna arcilla suelta. Entonces, cuando uno mira en detalle y da vuelta esta costra y la mira por arriba y por abajo, ve que funcionó la ley de Stock. La ley de Stock. Por suerte que por ahí no hay pendiente,
que esto está en un suelo relativamente plano y la ley de Stock se generó y se dio en el mismo sitio. Si hubiese pendiente, la ley de Stock no ocurre, porque hay escurrimiento. Ahora, cuando uno mira este suelo, fíjense, este suelo puede tener 20 partes por millón y la planta te dice sí. Es decir, acá es donde, como decíamos hoy, el pluviómetro y la humedad. Acá tenemos el dato químico del suelo y lo que la planta puede sacar. Acá hay coincidencia. Acá no hay ningún secreto para ninguna raíz, ninguna planta. Todos los nutrientes químicamente son confirmados y validados por los requerimientos, digamos, del uso del cultivo. Acá, ¿cómo hacemos? Bien. Estos son los casos extremos, por supuesto no me voy a detener, pero simplemente se los muestro. Situaciones, digamos, donde esto no es todo el lote, son manchones del lote donde se pierden los cultivos, donde te dice acá pasó la cosechadora y el maíz que venía dando 8.000, 9.000 kilos pasó a dar 3.500, entonces vos vas y muestreás, y bueno, te encontrás con estas situaciones, y esta es la pastura, del mismo campo. Entonces, simplemente para mostrar. Y acá viene lo que me decías vos, el agua útil. Hay un concepto que también lo hizo Romina Fernández, que hizo el doctorado, y que Silvia Imhoff, ahí en Santa Fe, también lo está haciendo, en Esperanza, y que lo hizo también, bueno, estoy perdido con los nombres ahora, ya me va a salir. Bueno, Pilati, Miguel Pilati, y que lo hizo algo de esto, trabajó en Río Cuarto. Se jubiló. Bueno, ya me va a salir. Bueno. Es que acá en esta curva, olvídense, yo le voy a hacer la línea amarilla y la roja. La línea amarilla está uniendo el rango que va entre este punto, que es punto de Marchité, y capacidad de campo. Entre punto de Marchité y capacidad de campo, si yo lo traslado acá abajo, es el agua útil. O sea que el agua útil de este suelo va entre 10% y 22%, lo amarillo. Ahora, cuando yo tengo problemas de poros, como en este caso, que lo ven acá, paso de este suelo, que tiene capacidad de campo de 10 a 22, el agua que está acá al medio lo usa la planta, y paso a esta condición física, la planta no ve lo mismo. La planta dice no, el agua útil, físicamente, nuevamente, físicamente el agua va de 10 a 22, el agua útil, pero biológicamente el agua va de 11 a 19. Este es el agua biodisponible. Esta es la físicamente útil, esta es la biológicamente disponible. Eso se llama intervalo hídrico óptimo. Y acá tienen, hicimos un seguimiento de 3.000 días, donde tenemos acá la capacidad de campo, la línea está negra, acá el contenido de agua en milímetros, acá tenemos en la línea roja el punto de Marchités, y en negro tenemos representado para ese estrato de suelo, porque, ojo, no es todo el perfil, no es que todo el perfil está mal, es ese estrato a veces de 4, 5, 10 centímetros que le impide crecer a las raíces, que el agua se detiene, donde el agua útil contenida en ese estrato solamente puede ser utilizada, fíjense ustedes, en un 30%. O sea que si yo tengo 20 milímetros de agua útil, la planta está sacando 6 milímetros de agua útil, no los 20. Físicamente tengo 20 milímetros, pero la planta nada más que puede usar 6. Y acá está el seguimiento que hemos hecho, donde fíjense, en el 49% de las determinaciones de humedad, en ese estrato de suelo, en ese espesor de suelo donde tenemos problemas, cayeron fuera del intervalo hídrico óptimo. O sea, estaban dentro del agua útil, 49%, pero biológicamente la planta no la puede usar. No la puede usar. Bueno, esto hay muchos trabajos, hay capítulos escritos, esto está entre 20 y 40 centímetros. Parte de estos estudios se tuvieron que hacer con cortes delgados, tomografías computadas de suelo, similar a lo que hacemos con las personas humanas, con los recursos humanos, que hacen tomografías computadas, hicieron tomografías para poder entender, digamos, qué pasa dentro de esto, ¿no? Ahí simplemente mostrarles lo que potencialmente es el suelo, de dónde arrancamos. Y acá, Lourdes me pidió un poquito reflexionar sobre la materia orgánica, ¿no? La parte física más o menos la vimos, ahora vamos a ver algunas situaciones más, pero yo creo que es como con esto podríamos escribir un libro. Para mí este es un trabajo viejísimo del año 1977, de un tal Lucas. Él, a ver si lo entendemos, él acá lo que representó en este eje son las ganancias
la neutralidad o las pérdidas de materia orgánica, de carbono, pero materia orgánica. Ganancias, neutralidad, línea de neutralidad y pérdidas, ¿no? Y acá representó los suelos, los contenidos de carbono de los suelos, de carbono, o sea, de materia orgánica de los suelos, distintos suelos. Y acá la entrada de residuos, el aporte anual de residuos, ¿no? Nivel 3, nivel 2, nivel 1. Cada uno le pondremos después los valores. Si son 10 toneladas de materia seca, si son 5, si son 3, bueno, depende de la rotación, de lo que sea, ¿no? Bien. Entonces, vamos al ejemplo. Si yo tengo un suelo con 2% de carbono, que sería más o menos los suelos de ustedes, que podría tener 3 y pico de materia orgánica, y ustedes recuerden que la materia orgánica tiene un 58% más o menos de carbono. Entonces, cuando uno dice 2% de carbono, está hablando de 3 y pico de materia orgánica. Bueno, pero vamos a quedarnos con 2. Si este suelo tiene 2 y está recibiendo este aporte de residuos, hoy estaría acá. Estaría ganando 500 kilos de carbono por hectárea y por año y tendiendo a un nivel de equilibrio de 2,5. En 2,5 el tipo se va a estabilizar. De ahí no va a pasar, salvo que aumente el nivel de aporte de residuos en el año. Si yo aumento el aporte de residuos, posiblemente pueda viajar a más velocidad por año y pueda tender a un nivel de equilibrio mayor. ¿Sí? Ahora, y acá está la diferencia que yo le decía, que a veces la discusión que tenían con Fernando García y Díaz Zorita en su momento. Si este productor, en vez de ser de ustedes, que tiene 2, vamos a un productor que tiene 3, el mismo productor, los dos utilizan la misma rotación, y el productor de 3 dice, pero escúchame, yo no veo lo mismo que vos vas ganando por año y yo voy perdiendo, porque yo en 3, este nivel no me permite sostener 3. En 3 yo estoy perdiendo 600, 700 por año y los dos se van a encontrar en 2,5, este ganando y el otro perdiendo. Y el tercer productor que está en 2,5 dice, mirá, ustedes están locos, yo ni pierdo ni gano, yo veo que estoy siempre en el mismo lugar. Entonces, fíjense qué interesante esto, porque a veces cuando un especialista de una disciplina nos dice, bueno, sí, fulano dice que gana, el otro dice que pierde, podemos estar toda la vida discutiendo y los tres tienen razón. Las tres posiciones, este tipo dice que está ganando y gana. Este tipo dice que no le pasa nada y no le pasa nada, y este tipo dice que va perdiendo y va perdiendo, y los tres tienen razón, frente al mismo hecho productivo. Frente a la misma secuencia, al mismo híbrido, a la misma sembradora, al mismo tractorista, lo que sea. Entonces, esto es interesante, digamos, tenerlo en cuenta, ¿no? Manuel Ferrari, de Pergamino, insistía mucho, ¿no? ¿Cuál es la condición inicial de mi lote? ¿Cuál es la línea de base? ¿De dónde voy a empezar a medir para saber qué me está generando este manejo? Es decir, ¿cuál es la situación de largada? Ahora bien, vamos al otro tema. Si yo en vez de este nivel de residuos 3 paso al nivel de residuos 2, porque cambié la rotación, porque como dice Lourdes, bajé la proporción de gramínea, saqué algún maíz, metí algo más de soja, o puse algún maíz de silo, ojo. No cambié nada la rotación, lo único que hice, acá tenía maíz de cosecha y acá lo pasé a maíz de silo para ganadería. No solamente la soja. Bueno, cuando yo cambio del nivel 3 a nivel 2, este suelo que estaba ganando 500 y tendía a 2,5, ahora pasa a perder 500 y en vez de ir a 2,5 tiende a 1,7. ¿Se dan cuenta? Tiende a 1,7. Cambié la rotación. Entonces, ahí está donde algunos grupos CREA Treuco, algunos grupos CREA, hemos hecho es, por estrategia de renta, el productor decidió pasar de N3 a N2. Pero conociendo el proceso, dice, bueno, yo ahora voy a hacer más soja, pero quiero quedarme con el efecto de N3, donde tenía más gramínea, pero yo quiero cosechar más soja. Entonces ahí es donde mete los cultivos de cobertura. Esta línea verde implica que yo quiero hacer más proporción de soja, pero quiero quedarme con la condición o los efectos o la situación de más gramínea, pero quiero cosechar más soja, por más renta, por lo que sea, porque dividimos el campo, porque mi hijo se fue a estudiar, porque hay un problema de enfermedad y bueno, y tengo que tener más renta. Todo eso es válido, todo eso lo hemos discutido con ustedes, y muchas veces hemos hecho los planteos, lo hemos llevado no al suelo, sino a la realidad familiar.
Entonces, o se dividieron el campo y ahora la mitad es de mi hermana, la mitad mía, pero mi hermana lo quiere vender, bueno, lo que sea, lo que sea. O le tengo que pagar el alquiler a mi hermana, bueno, lo que sea. Entonces, esta línea verde es lo que estamos mirando en algunos campos, ver si yo puedo presionar más sobre el suelo, pero quedándome con una calidad de suelo que no esté acorde con el nivel 2, sino con el nivel 3. Entonces le pido a los cultivos de cobertura que me ayuden a eso. ¿Se entiende? Entonces, por eso me parece interesante, digamos, salir de la escala temporal de la campaña, salir, digamos, del lote y pensar en los procesos a esta escala, ¿no? Nuevamente, en este triángulo textural, acá hemos representado, ustedes recuerdan, esto de libro es aburrido, yo me acuerdo que nunca le encontraba mucha información al triángulo, ahora lo uso mucho, pero de 0 a 100 la arena, de 0 a 100 la arcilla y de 0 a 100 los limos. Esta es la distribución textural de un grupo CREA. Así se distribuyen los lotes productores. Este lote que está acá tiene 50% de limo, 25% de arcilla, parecido a lo de ustedes, y 25% de arena. 75% más o menos de arcilla más limo, por ahí un poquitito más arenoso que algunos de los de ustedes, pero más o menos, estaría acá. Acá están ustedes, los francos limosos. Bien. Y acá lo que hemos representado es la materia orgánica. Acá pusimos la materia orgánica vieja, la estable, la que va menos de 50 micrones. Acá, de 0 a 100, la proporción de esa materia orgánica. De 0 a 100 la intermedia, la que va de 50 a 100 micrones, y la joven, la activa, la lábil, bueno, la particulada, todos son equivalentes más o menos. La particulada, joven, activa o lábil, está que va de 100 o de 50 a 2000 micrones o de 100 a 2000 micrones. Los uruguayos utilizan de 250, o sea, la escala cambia, pero de 0 a 100 la proporción. Entonces, cuando uno mira este punto que está acá, vamos a o vamos a más o menos, esta nube de puntos tiene un 50% de materia orgánica vieja, que es lo que pasa en general en los suelos bajo pastura, o en los suelos más vírgenes, o bajo pastura. Tienen un 50% nada más de materia orgánica vieja. Tienen alrededor de un 30-40% de materia orgánica joven, 30-40% de materia orgánica joven o lábil, y tienen un 10-15% de materia orgánica intermedia. Ahora, estos suelos viajaron para acá, hoy están en esta nube. Este suelo que está acá a la derecha viajó a ese otro cilindro. Entonces, la materia orgánica joven que estaba acá en el 40 comenzó a perderse, a viajar en este sentido. Viajó, y hoy tenemos suelos que tienen un 10% de materia orgánica joven, están acá. 10. Y se quedaron con un 80-90% de materia orgánica vieja, que es la que más resiste. Entonces, esta caída, ¿no es cierto?, indudablemente, está asociado a los problemas físicos, a que el limo se me soltó, a que se me empezó a tapar cañería, a que la misma lluvia ahora necesita más tiempo para entrar, ¿se entiende? A que el análisis de fósforo Bray-Cur, acá la planta coincidía con lo que tiene el suelo, acá no coincide. Bueno, lo vamos a dejar ahí, pero podemos hablar mucho de esto. Esto está pasando, ¿ven? También, otro grupo CREA, que le puse mucho de CREA para que vean que estamos teniendo problemas. Acá hay una alta frecuencia de soja, se manchonea la soja. Yo le saqué una foto al manchón donde la soja se le pierde. ¿Cómo no se va a perder? Fíjense en el suelo. Cuando uno tira la piolita, en vez de medir porcentaje de cobertura, mira en los puntos abajo que hay, 40%, 37% de costra. En una soga de 100 puntos, 4 puntos de cada 10 puntos o 40 puntos de 100 pegan debajo de una costra. Hay una costra, digamos, debajo de cada nudo. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué hacemos acá? Vamos con el cultivo de cobertura. Alcanza un cultivo de cobertura. Un cultivo de cobertura solo lo va a solucionar. Dejamos como está. ¿Cómo abordamos esto? Ahí tiene la ley de Stock. Fíjense que es un pavimento, es lisito arriba. Damos vuelta a esta costra y abajo hay arenas, es rugoso. Esto es Chaco. ¿Ven? Lo mismo. Esto es Córdoba. Córdoba entre Berrotarán, Almafuerte. Fíjense, acá hay pendiente, ahí está el rastrojo de soja. Fíjense las costras que tenemos y cómo el agua escorrió. Estos residuos que faltan acá habían hecho, habían quedado contra el alambre y el alambre estaba volteado. El agua volteó el alambre.
fíjense en la fuerza del agua que se fue. Tengo las fotos, no las saqué, no las puse acá, pero bueno. Esto es Santiago del Estero. ¿Ven? Lo mismo, ahí estamos con Salvador Prieto, el grupo, estamos en Quimilí. Lo mismo, un rastrojo de soja que está esperando un maíz. Todavía faltan como 30 días para sembrar el maíz. Fíjense en el perfil, seco arriba. Y claro, ¿cómo? Entonces yo le preguntaba, che, pero escuchame, ¿cuánto hace que está en barbecho esto? Y 5 meses. Pero en 5 meses no llovió, habían llovido 14 veces. Está bien, lluvias chicas, 10 milímetros, pero eventos de lluvia. O sea, 14 veces en 5 meses habían llovido y el suelo estaba esperando la lluvia número 15 para poder sembrar. O sea, 14 veces se secó esto. Porque claro, el que maneja el ambiente, y no hay ningún cultivo que consuma agua, el que está manejando eso es el déficit de presión de vapor del aire. Está manejando la humedad, lo que yo les decía, fíjense hasta dónde secó. Suelo parecido a lo de ustedes, ¿no es cierto? Con 60% de arcilla más limo. Los hilos, ¿ven? Este es otro tema que me preocupa, que estoy trabajando, tengo un ensayo ya de más de 8 años, de efectos acumulados de silos. Cuando uno va, por ejemplo, vamos al CREA, dentro del CREA Oeste está el CREA Marilauca el 30 de agosto. De ahí era, en este campo, el presidente del CREA Pereda, que fue presidente del movimiento CREA, hace unos años, no sé, 5 o 10 años atrás, no me acuerdo cuántos, pero el Edi Pereda. Bueno, ellos ahora tienen ganadería intensificada, de corral. O sea que parte del maíz se cosecha y parte del maíz se hace silo. Una lluvia, les muestro la foto de una lluvia. Llovió, fíjense en el comportamiento, tremendo. Entonces acá lo que se está haciendo en estos campos es entrar con siembras aéreas. O sea, no deja de hacer silo, no deja de, digamos, de tener la ganadería, pero sabe que el alma de este suelo está para que después del silo el suelo ya esté verde. Porque con esta calidad de suelo, ellos están haciendo cada 6 cultivos, 4 van a silo. 4 maíces de silo y por ahí al medio le meten un trigo soja. Y vuelven, o sea, fíjense la alta frecuencia de silo que está teniendo la ganadería, ¿no? Para mostrarle, digamos, la situación. Bueno, esto de los gatos, lo paso rápido, son los mismos datos que ustedes, alto nivel de fósforo, baja materia orgánica, esto es Adelaida, Guayacán, son datos de Chaco, pero simplemente para mostrarle, digamos, que estuvimos trabajando con esos grupos, son muy similares a los datos de ustedes, paso. Fíjense en la capacidad de intercambio catiónico, anda en 20 y pico, también hay de 21, 22, Lourdes me pasó de 23, así que... Y llego a esto. Esta es una forma, si ustedes quieren, grosera, simple, pero que anda muy bien de poder calificar el estado actual de los lotes, y de los grupos a veces de trabajo. En este gráfico hemos representado 1.253 lotes de productores, los primeros 20 centímetros de 1.253 lotes. Acá hemos representado los niveles de fósforo y acá hemos representado el índice de materia orgánica que le llamamos IMO, índice de materia orgánica. Ahora les explico, digamos, muy sencillo lo que es. Nosotros teníamos problema de, cuando hay diferencia de textura entre campos, no podíamos usar el indicador de materia orgánica. ¿Por qué? Porque en un campo hay 3% de materia orgánica, en el otro hay 3 y en el otro hay 3. Y vos decís, los 3 tienen la misma materia orgánica, entonces los 3 suelos están iguales. Pero si cambia la textura, los 3 suelos no están iguales. Entonces acá le puse, por ejemplo, en este suelo que tiene, acá a la izquierda, 3% de materia orgánica, en un suelo que tiene 40% de arcilla más limo, si yo divido esta materia orgánica por arcilla más limo, la divido sobre arcilla más limo y la multiplico por 100, me da un índice de error de 7. 4 por 7, 28. 4, daría 7 y pico. 7 y pico el índice. Si al mismo nivel de materia orgánica, 3%, que es igual al otro 3, lo divido por 60, el suelo es más fino, 6 por 5, 30, me da un índice de 5. 5. Si a y acá está el suelo de ustedes, si a este 3% lo divido 80% de arcilla más limo, me da un índice de 4. Más o menos 8 por 4, 32. 3,2%. Entonces, 3% es igual a 3 igual a 3, pero el índice de materia orgánica 7, 5 y 4 es distinto. ¿Qué quiere decir este índice? Que cuando más materia orgánica tengo por unidad de arcilla más limo, los nutrientes van a aparecer mejor, el suelo va a estar mejor, o sea, tengo, digamos, por unidad de harina tengo más huevo.
Es lo que quisimos explicarle a la gente que yo le explicaba hoy. Entonces, por cantidad de harina, tengo más huevos. Cuando más harina tengo y tengo la misma cantidad de huevos, no me alcanza. Si sigo teniendo 3 huevos, pero en vez de tener 40 de harina, tengo 80, no me alcanza. Por eso el índice baja. Entonces acá hemos representado esos suelos en función de este índice, los lotes. En 6 sería una situación muy ideal. A veces muy difícil de llegar, o muy difícil de pararse en 6, pero es difícil. Pero a partir de 6, lo que está a la derecha de 6, de un índice de materia orgánica de 6, estamos muy bien. Algunos lotes ustedes ven que están ahí, aparecen, no es que no, están bastante bien. Esto pasa, por ejemplo, con la mitad de los lotes, o por lo menos un 40% de los lotes del CREA Marilauca en 30 de agosto. Tienen lotes, digamos, acá en la provincia de Buenos Aires, de lotes, tienen algunos lotes que los metieron en directa. Yo estaba, empezamos en el año 98 a medir estos lotes, 20 años tenemos el seguimiento, lo siguen, pero también manejan gramíneas, manejan mucha soja, manejan mucha soja, pero manejan mucho maíz, manejan trigo, cebada, cultivo de cobertura de centeno, gramíneas manejan también. Entonces, ellos tienen varios lotes que están por encima de 6, 6,5, llegan a 7, algunos cerca de 7. Pero tienen niveles de fósforo de menos de 10, 5 partes por millón, 8, o sea, ven. Es decir, están bien físicamente y el problema que tienen hoy con plata lo solucionan, porque compran fertilizante y lo solucionan. Lo solucionan. Con plata pueden arreglar, inmediatamente pueden arreglar el problema que tienen. ¿Beto? Y físicamente están bien. Bien. Acá tienen, por ejemplo, el CREA Charata. El CREA Charata. Fíjense, como ustedes, 40 partes por millón de fósforo, estamos bien, pero fíjense en el índice de materia orgánica. De 3 y pico a 5. O sea, hay muchos suelos con muchos problemas físicos, y es lo que por eso nos llamaron. Dicen, mirá, Beto, tenemos problemas físicos, ¿y cómo no lo van a tener? ¿No es cierto? Si le está faltando, o sea, esto para estar bien tendría que estar por acá. Entonces, hay problemas de infiltración, hay problemas, ¿no es cierto?, de encharcamiento. Bueno, este es otro grupo, este es el grupo Atreucó, grupo CREA Atreucó. Están, como yo le digo, al horno. No tienen fósforo. Si fertilizan con fósforo hay que ver si la planta lo encuentra, porque sí, químicamente le aportan fósforo, pero y los poros para sacar el fósforo y el suelo tienen índices de 3 y pico. Es ese suelo que se le manchoneaba, la soja manchoneada encostrada arriba, con casi un 40% de encostramiento, es de este grupo. ¿Cómo salimos de acá? ¿Alcanza por supuesto, con un cultivo de cobertura acá no va a alcanzar. Entonces, esta es la situación. Ustedes están acá en el rojo, más o menos, por lo que vi, digamos, hay algunos lotes bastante bien, según, no tenía al mismo tiempo los datos que me mandó Lourdes de textura y de materia orgánica. Por un lado tenía algunos datos de materia orgánica, por otro lado tenía algunos de textura. Pero cuando están parados en suelos que tienen 80% de arcilla más limo, para estar en 5 en una situación bastante buena, 8 por 5, 40, tienen que aproximarse a 4 de materia orgánica. Cuando tienen 3% de materia orgánica, están teniendo problemas físicos, digamos, los lotes. Simplemente les muestro, este sería el grupo de ustedes con, ya le digo, datos muy cuestionados por mí, porque junté 2 informes distintos, ¿no? No sé si. Y esta es la situación virgen, o que yo les decía de partida. Si ustedes van, nosotros hicimos un trabajo en todo lo que es la zona de ustedes, Izcallacu, llegamos hasta Las Lajas, Izcallacu, Sachayo, Quimilí, Las Breñas, muestreando los cordones de montes y la situación agrícola. Cordones de montes. Fíjense en dónde están los suelos vírgenes, bajo pastizales naturales o montes, ¿dónde están? Índices de 8, entre 7 y 9, valores de fósforo que Charata lo confirma, fíjense en más de 60, pero de acá hemos salido y hemos viajado, y estamos por acá. Beto. Sí. Muy Sí, buena, muy escucho. interesante la charla. La verdad que nos está movilizando un montón. Yo sé que vos tenés tus tiempos, que tenés clases, creo Sí, ahora. ahora a las 10 corto. Me quedan 5 minutos, Lourdes. Bueno, dale, por ahí podemos dar también espacio a preguntas, que sé que había algunas.
Así que, Dale, sí, yo hasta las 10:30 estoy, o sea, a las 10 cortaba con esto y quedan media de preguntas si ustedes lo consideran, si no, no. Entonces, perfecto. ven, el problema de esa lluvia corta, digamos, de 20, 30 milímetros que me encharca, cuando pongo, si es un problema de piel, es un problema de ley de stock, si la costrita que ustedes ven arriba está mostrando que hay separación de partículas y es de pocos milímetros, meter un centeno alcanza. Fíjense cómo esta raíz de centeno. El centeno más o menos está aportando 10 kilómetros de raíces, 10 kilómetros de raíces por metro cuadrado. Hay bibliografía que dice hasta 15, pero 10 kilómetros, digamos, vamos a ser prudentes por ahí. Pero esta raíz de centeno está abriendo, orientando, generando macroporos, y acá no hay una gota, no se encharca, el agua no genera ni durante la lluvia se encharca. Entonces, ahora, si yo este año, o sea, el productor acá hace soja sobre soja y acá va a seguir siendo soja sobre soja. Lo único que hice que lo que decíamos recién en el gráfico ese, le puse al medio un sistema de raíces para abrir el suelo. Ahora, este efecto se queda un año, se queda 2 años, lo tengo que hacer todos los años, año por medio. Bueno, eso es lo que estamos generando, digamos, con la red de ensayos que tenemos ahora, es lo que estamos, hay alguna pista ya, algo les puedo decir, digamos, sobre este tema, ¿no? Estos son distintos campos de productores donde hemos la biomasa de raíces y la infiltración. O sea, a medida que aumenta la biomasa de raíces, en función de los cultivos de cobertura, el punto de abajo de la recta es el testigo, sin haber incluido cultivo de cobertura. Y cómo a través de distintos cultivos de cobertura, de vicia, ¿no es cierto?, de achicoria, de qué sé yo, de centeno, de avena, de triticales, tricepiro, cebada, cómo a través de distintos cultivos de cobertura yo mejoro el aporte de raíces, pero mejoro la infiltración. Fíjense, el largo de esta línea está cómo se movió la infiltración bajo cultivo de cobertura respecto al inicio, que es el testigo, es donde no puse cultivo de cobertura. Entonces, el comportamiento, ven que es distinto entre campos, entre lotes, es distinto. Esto lo paso, es la interfase suelo-atmósfera, que yo lo expliqué recién, el proceso. Y con esto termino. Entonces, cuando uno habla del tema físico, puede encontrar evidencias, digamos, en la captación del agua, acá arriba. Si no tengo pendiente, por supuesto en el movimiento. Pero salir a ver los lotes, después de una lluvia de 20, 30, 40 milímetros, esperar una hora y salir, primero, me muestra problemas de captación y me muestra problemas de distribución. Si tengo estos problemas, este problema de distribución, estoy perdiendo hasta un 20% de rendimiento. Dependerá después del cultivo, si la lluvia fue buena, si no fue buena, si compensó, bueno, no importa, la prolificidad del maíz, pero más o menos entre un 10 y 20% de rendimiento estoy perdiendo, general. Después, ¿dónde almaceno el agua? Y acá está la profundidad efectiva de las raíces, o sea, ¿qué raíz voy a poner? Voy a poner una soja de grupo 3, que me explora 1,5 metros, 1,60 metros, voy a poner una soja de grupo 4,8, 5,2, que me explora 2,5 metros. O sea, el almacenaje de agua. ¿Cuál es el espesor? También, yo a veces le pregunto, cuando voy a los campos, le pregunto, che, ¿qué espesor de suelo estás usando con la rotación? No sabe la gente. No sabe hasta dónde está usando el agua la raíz del cultivo, del grupo, del cultivar que va a poner. Y es importante saber eso también. Después, si hay problema de napa, la capilaridad. O sea, dónde está la napa, hasta dónde asciende y hasta dónde va a llegar mi raíz. Sincronizar, acoplar. Y después saber esa napa. ¿Qué tiene? ¿Sales? ¿No tiene sales? Y después conservar el agua, esa agua que tengo por capilaridad, por napa, por almacenaje, captación y distribución, no la voy a usar en el momento, la voy a usar más adelante, cuando siembre, la tengo que conservar. Y después le tengo que poner nutrientes. Nutrientes que a veces químicamente pueden estar, pero físicamente la planta no lo encuentra. O no están. Entonces, y acá lo que yo le decía, fíjense simplemente cómo de 13 kilos por hectárea y por milímetro de maíz pasamos a 17, aumentamos 2.000 kilos, poniendo un centeno al medio. O sea, a veces dicen, pero el centeno me consume agua. Sí, pero te consume agua mientras está el centeno vivo, pero después te almacena agua. Entonces, fíjense lo importante, acá aumentamos 2.000 kilos el rendimiento, uno de los efectos.
Por supuesto que las malezas después de la cosecha de este maíz eran distintas a la de este. Se bajó el uso de agroquímicos a un 40, a un 50, 60, un 40%, o sea, bueno, otras cosas. Pero lo que había que hacer acá en este suelo es que el agua se quedara. Como yo decía, vivíamos en Santiago, se tiene que quedar. Bueno, con esto termino simplemente. Estos son efectos de largo tiempo, en módulos de más de 20 años, donde estamos viendo en negro la siembra directa con una proporción de gramíneas más o menos del 50% en agricultura continua y rendimientos medios. Rendimientos medios son sojas de 3.000 y pico de kilos, maíz promedio de 8.000 kilos, trigos de 4.000 kilos, bueno, conservando esa proporción de gramíneas, ¿no es cierto? En siembra directa continua, con una agricultura continua, logramos mantener en 20 y pico de años la materia orgánica. No la aumentamos, la logramos mantener. Cuando a esta misma directa le sacamos residuos por uso de la ganadería, fundamentalmente, no logramos mantener. O sea, es la curva esa que yo les mostraba, ¿no? Cuando bajamos el nivel de residuos, aunque hagamos siembra directa, perdimos casi 10 toneladas de materia orgánica aún bajo siembra directa continua. Entonces, cuando uno mira hoy el estado del módulo, o de esta experiencia, esto está en un campo CREA, que se llama Dorila, Don Jesús de Cibalero, CREA Oeste Arenoso. Cuando uno mira hoy la foto, esta siembra directa tiene 11 toneladas más de materia orgánica. Y podría decir, mirá cuánto ganó, pero cuando uno mira la película en realidad no ganó nada, mantuvo. Lo que pasó es que las otras perdieron. Por eso los ensayos de larga duración nos permiten, digamos, saber esta diferencia, que fue efecto de 20 y pico de años de rotación. ¿Cuánto le pega a la captación del agua, al agua útil? Es decir, bueno, toda esa información, digamos, de alguna manera se genera a través de estos ensayos que tenemos de larga duración, muchos establecidos, como yo decía, en campos de ustedes, no en campos de grupos. Bueno, muchas gracias. Era más o menos, creo que Lourdes, vos me pediste algo de física, algo de, digamos, de procesos y algo que tenga vinculado con la materia orgánica. Creo que más o menos está lo que habíamos previsto. Quedaría lo de complejo de intercambio, eso puede ser para otro momento. A lo mejor lo trataron ayer con Fernando García, pero me preocupa esos datos que me pasaste de 72% de saturación de bases de complejo y menos de 50%, 40% de calcio, menos del 40% de calcio. Es para tratar en otro tema, ¿no? Si no nos vamos lejos. Bueno, gracias. Beto, un espectáculo, la verdad que es muy interesante. Muchísimas gracias a vos. Dejo abierto al chat, a ver si salen preguntas. Me imagino que hay un montón de preguntas, pero le vamos a dar también un tiempito porque Beto tiene un compromiso después. ¿Puedo preguntar? Sí, eso. Pregunte, Ezequiel. Tengo como unas 40, 50 preguntas. Voy a preguntar una o dos nomás porque... Sí, Beto, la primera es, ¿qué herramienta de diagnóstico vos nos aconsejarías para empezar a determinar las limitantes que podemos tener nosotros físicas de suelo? Para empezar a investigar. Por ahí la parte química la tenemos clara con los análisis, o bueno, un poco más clara. Cuando es la parte física no sabemos por ahí bien con qué arrancar. Mirá, Ezequiel, vamos a empezar por lo más fácil. Yo empezaría a mirar las raíces de las pivotantes. Las raíces de las pivotantes. Incluso malezas, ¿no? Las malezas se expresan muy, muy bien. Ayer estuvimos en el campo, por ejemplo, no, ayer no, antes de ayer, y veíamos manchoneos de alfalfa, ¿viste? Una alfalfa sembrada este año. Y veíamos manchoneos de alfalfa, y nos vamos a los manchoneos de alfalfa, y había algunas malezas, y las digamos, clarísimo. Es decir, primero que los problemas físicos no te van a aparecer en forma uniforme en el lote, no aparecen así, van a aparecer por manchones. Primer punto, fíjate en las raíces de las plantas. Segundo, si estás cerca del campo, tenés un encargado, decirle al encargado, ni siquiera vaya vos, decirle, mirá, andate con el celular, después de una horita preparate el mate, la torta frita, que yo a veces los cargo así, digo, está lloviendo, está parando de llover, salite a darte una vueltita por el campo y que te saque fotos y que te las mande, que te mande por WhatsApp. Eso es lo clave, porque en el encharcamiento diferencial, o sea, si una lluvia de 30, 40 milímetros, ¿no es cierto?, está pidiendo permiso para poder entrar, es seña que
cuando la planta está funcionando en el suelo, le está pidiendo permiso a los suelos para sacar el agua. Porque los mismos poros que estamos en el suelo utilizando para que el agua entre son los mismos poros que tienen que utilizar las raíces para sacarla. Entonces, indirectamente es una idea. El tema que tiene la resistencia a la penetración, ponele, te digo, Ezequiel, es que la resistencia a la penetración te va a poder detectar, primero, la falta de macroporos. Si perdiste macroporos, te lo va a detectar porque va a haber más resistencia. Si los poros están acostados o planar, te lo va a detectar. Pero si cambiaron la forma, vos podés tener problemas físicos, pero el penetrómetro no te lo detecta. Si vamos a la densidad aparente te va a detectar la pérdida de macroporos, pero no te va a detectar el cambio de orientación. ¿Por qué? Porque los poros siguen estando, en distinta orientación, pero siguen estando. Entonces la densidad aparente va a ser parecida. Entonces voy a decir, sí, la densidad aparente es la misma, o muy parecida, sin embargo los problemas los tenés. Entonces, eso se está cuestionando mucho, ¿viste? Porque antes, digamos, uno salía con el penetrómetro nada más y listo. Hoy el tema de la pala es clave. Yo no sé si, digamos, cuál es la situación, digamos, pero yo te diría que estos dos puntos, y después si vos pudieras con algunos cilindros, digamos, de 20, 30 centímetros de diámetro, digamos, a veces se utilizan, digamos, las mismas, de las perforaciones, las camisas de perforaciones, ¿no es cierto?, que tienen más o menos 20, 30 centímetros de diámetro, se cortan en rodajas, se le hace un filo, y se las clava en el suelo unos 5 centímetros y ahí se le puede agregar agua y medir la infiltración. La infiltración es tremendo lo que muestra, ¿no? Yo te diría Estamos que viendo en general la entrada del agua al suelo es el indicador más sensible, que te lo puede mostrar una lluvia, que te lo puede mostrar la raíz de un cultivo o que te lo puede mostrar un infiltrómetro. Ese sería el más sensible de todos, si vos me decís. Después aprender a mirar la estructura, los agregaditos, con una pala, sacar y romper los agregaditos y ver si hay presencia de raíces adentro del agregado, cortarlo y mirarlo. Porque si vos no tenés presencia dentro de los agregaditos, vos decís, bueno, este suelo tiene 30% de estos agregaditos, vamos a ponerle que más o menos, a ojo, vos decís, bueno, sí, estos agregaditos son importantes, o sea, sacás una palada de suelo, la levantás 1 metro de altura y la tirás contra el suelo con bronca, para que se parta solo. Y de ahí el mismo suelo se va a dividir. De ahí tomás algunos agregaditos más o menos de los más grandecitos y los mirás y los cortás al medio, ¿no es cierto? Si hay raíces al medio, la parte química funciona bien, porque todo lo que te dice el laboratorio, la raíz lo está viendo. Si empezás a ver que hay más bien raíces por fuera de los agregados, más densidad que por dentro de los agregados, y es un tema para empezar a preocuparse. O sea que, indudablemente, requiere que, Ezequiel, que vos estés en el campo. ¿Viste? No es como decir, mandame una muestra de suelo. Y después la otra es esta que yo te digo. Si haces la relación, ¿no es cierto?, materia orgánica sobre arcilla más limo y te da un índice que está por debajo de 4,5, el problema potencialmente lo tenés. El problema potencialmente está. El suelo está preparado para tener problemas físicos. Está preparado. Es sensible. La resiliencia, esto de si lo piso, o sea, el otro es el rodado. Fíjate vos, el otro es, digamos, si vos sembraste un trigo en junio, ¿no es cierto?, y vas a mediados de septiembre y todavía ves el rodado, es señal que el suelo no tuvo capacidad. Si no sabes por dónde pasó la sembradora, dónde pasó el tractor, si en septiembre hay lotes que tienen que haber borrado el efecto y otros que no. Eso te da idea también de problemas físicos. Todos los indicadores, casi no hay que hacer análisis, se quiere, es simplemente nomás tomar 5, 6, 7, 8 indicadores de campo y nada, y verlos. No sé si te conté, después sí, tenés estabilidad estructural en húmedo, tenés el test Proctor, que nosotros lo hacemos, que dura 20 días, susceptibilidad a la compactación, densidad aparente máxima, compactación relativa, todos son datos de laboratorio. Tenés 20 indicadores físicos. Pero los más apropiados, yo te diría, yo cuando tengo un indicador de laboratorio que me dice algo, voy y lo valido si la biología, si el campo, si encuentro algún indicador en campo que me está validando lo que veo en el laboratorio. Le creo más al campo que al laboratorio.
Esto, Bueno, Ezequiel, más o menos. me mandaste al campo y con una pala. Bueno, está bien. Sí. Mirá, y un fierro nomás, nada complicado, Ezequiel. Perfecto, gracias. Miguel, ¿querés hacer la pregunta vos? Activa el micrófono y después de Miguel, Marcelo pide la palabra. Eso que está en la foto, perdón, Sí, eso no, que está en la pero foto ahí que lo dejé es Villa sembrada con avión, para que la vean, ¿no? Sí, Beto, tengo una pregunta. Vos sí, dijiste que Miguel. estaban estudiando cuántos años te lleva o cuántos años habría que hacer cultivo de cobertura como para mejorar la textura del La suelo. estructura, sí. ¿Tenés algún Sí. centro como para decirnos? En suelos que no son tan limosos como los de ustedes, pero en suelos que tienen 40% de limo, que ya califican como franco limoso, pero de la parte más abajo, más hacia las arenas. Cuando vos haces 3 años, hicimos 3 años de cultivo de cobertura con incrementos de la soja de promedio de 400 kilos. Un año nos dio 400, otro dio 600, en otro dio 300. Cuando dejamos de hacer cultivo de cobertura, se volvió a emparejar la soja. O sea que 3 años seguidos de centeno entre soja y soja, no cambiaron. O sea, al cuarto año las sojas se volvieron a aparecer. O sea que vos fijate que yo estoy viendo, digamos, que el efecto de las raíces, y esto lo escuché de los brasileros, de Embrapa el otro día en el Congreso de Suelos, que en general las raíces, digamos, de los cereales de invierno son muy lábiles. Generan un gran efecto, 10 kilómetros por metro cuadrado, pero a los 6-7 meses el efecto se pierde, no queda, porque por la baja relación carbono-nitrógeno que tiene. Por eso es que, digamos, en algunas situaciones hemos avanzado de productores tan veros, hemos metido, digamos, sorgo. En vez de ir a maíz, hemos metido sorgo a 35, ciclo más largo y mayor densidad de planta. O sea, de las 3 maneras le pegamos. Metimos raíces más juntas, ciclo más largo, ¿no es cierto? Y mayor densidad, mayor densidad de planta. Entonces, de esa manera, tuvimos efectos que aparentemente, digamos, se mantuvieron más en el tiempo. Pasaría, digamos, por una... esto coincide con lo que está viendo, está bien, son los más subtropicales, Brasil, pero en general, digamos, coincide bastante bien que el efecto de los cultivos de cobertura, en la medida que no le metan más huevo a la harina, es decir, que no incrementen materia orgánica, el efecto de las raíces solo se pierde, 6-7 meses lo estás perdiendo. Con lo cual, lo que te quiero decir es que si estamos en un índice de 4,5 de suelo, complicadito, y vamos a hacer monocultura de soja, y nos apoyamos en un centeno, en un triticale, en una cebada, en una avena, entre soja y soja, para mejorar el uso del agua, lo que dice que por lo menos hasta los primeros 4 o 5 años, todos los años tenés que hacer cultivo de cobertura. En suelos con limo, en suelos con limo. O sea que ves que hay varios condicionantes, ¿no es cierto? Pero hay una bibliografía que es un review a nivel mundial que se analizan, no sé si como 100 ensayos de cultivos de cobertura, que dicen que después de 6 años, no sé si se lo comenté, creo que sí, después de 6 años de efecto acumulado de cultivo de cobertura se comienzan a ver algunos cambios incipientes recién en la estructura. 6 años. Digamos, efectos que queden en el suelo, ¿no? que después del cultivo de cobertura se quedan en el suelo y son visibles. Nada, por ahí te comento en general, o sea, falta mucha información, no hay muchos ensayos todavía, mucha experiencia de más de 10 años de cultivos de cobertura, ¿no? Nosotros tenemos 8 años de continuidad con y sin cultivo de cobertura, centeno solo, vicia con centeno, vicia sola, suelos más finos, suelos más gruesos, y estamos viendo eso. En los primeros 4 años no vimos ningún cambio en la materia orgánica, en nada. 4 años y la materia orgánica no se nos movió. Perfecto. Marcelo, tenés la palabra. Gracias, Beto. Bueno. Muy claro. No, bien. Gracias, Beto, muy claro todo lo que has dicho hasta ahora. Te quería preguntar a ver tu opinión con respecto también a las herramientas físicas, digamos, para
hablaste de los cultivos de cobertura, pero de las herramientas físicas, que por ahí yo lo que este año se ha notado mucho, por ejemplo, por factores que de conveniencia de productores, mucho uso de paratil, mucha compra de paratil nuevo y pasada de paratil. Quería por ahí a ver, que y también como te preguntaba Ezequiel, sin muchos parámetros claros más que observaciones empíricas, o sea, viste, suelo, zonas compactadas, partes sin Sí, Marcelo, rastrojo y demás. te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente más. Nosotros tenemos un tema preparado sobre eso, con distintos paratiles, paraplow, la púa de Metal Técnica, de Agroflex. Yo les comento lo siguiente. Me pasó en un campo CREA acá de la zona de Tres Lomas, CREA Oeste Arenoso. Mauricio Paturlane, por ahí lo pueden ubicar, el chico ingeniero agrónomo, problemas de densificación en directa continua, y lo que tenía en el campo era un paraplow montado sobre un chasis de cincel, los arcos, esos curvos, con la reja abajo, con la púa abajo, tipo tirabuzón. Claro, pero ese arco de cincel él lo había preparado para abordar pisos de disco. O sea, él trabajaba con eso entre 20 y 25 centímetros, abordando, digamos, el corazón del efecto de disco, ¿no? Y bueno, lo trató de utilizar en directa, pero la directa, el problema no, o sea, el problema de rastrón empieza a los 17 centímetros, hasta los 25. Los discos empiezan de los 20 a los 27, y la reja empezaba de los 25 a los 30. Esos eran los pisos de arado. Había 3 pisos de arado distintos, que empezaban a distintas profundidades, para los cuales se prepararon el cultiví, el paraplow, todo esto se preparó para eso, ¿no? Y se empezó a usar en esa época, década del 90, principios del 90 se empezó a usar mucho, ¿no? este tema. Bien. El tema es que, para mí, ¿no es cierto?, primero, es un gasto de energía tremendo, porque estamos metiendo un paraplow, un cultiví, lo estamos metiendo a una profundidad con un requerimiento de HP que puede ir entre 15 y 30 HP por púa, dependiendo de la textura del suelo, y lo que requiere un distanciamiento, digamos, que es amplio, que normalmente esos cuerpos están distanciados. El problema de la directa, si ustedes van que me pasó ahí en San José de la Dormida, en Totorales, el problema con Lubitsch, el problema de la directa, ¿no es cierto?, que tenían ahí en la zona, que yo conocí por lo menos, la directa continua, empezaba a los 8, 10 o 12 centímetros, y no pasaba de los 15 en muchos casos, o sea que era de 6 a 7 centímetros de espesor, y estaba, en algunos casos, cuando era de 8 a 12, se podía abordar con la rejita Baumer de la sembradora. Por eso es que en muchos lugares hemos adaptado el cincel, el viejo cincel, con la púa de la rejita de humedad de pastura. ¿Ustedes recuerdan la descalificadora de pastura? Que es una punta fina, ¿no es cierto?, pero con arcos, digamos, que están muy juntos, están bastante más juntos. El problema es que si vos haces girasol, tenés que ponerle a ese equipo, le tenés que poner, si lo haces sobre un rastro con girasol, le tenés que poner cuchilla, porque si no te hace de rastrillo. Pero eso es suficiente. No hay que, en siembras directas continuas no habría que trabajar más allá de los 15, 16 centímetros. Por lo cual, lo que te quiero decir, que los fierros viejos, estos aparatos viejos, digamos, que eran y todavía se siguen vendiendo, estaban preparados para pisos de labranza. Estos no son pisos de labranza, son densificaciones de partículas finas que se movilizan y qué lástima, bueno, no podemos mostrárselo, pero Carolina Sasal y de Batista muestran muy bien lo que es el perfil cultural bajo siembra directa. Por ahí búsquenlo ustedes, o alguna, Lourdes, vos fijate, escribile a de Batista en Concepción del Uruguay, a Carolina Sasal, que te manden, tienen trabajos, capítulos de libros que han hecho con nosotros, donde muestran
la heterogeneidad que hay en las densificaciones bajo siembra directa continua, ¿no? Es muy heterogénea. Y puede ser abordada, ya les digo, con mucha menos potencia, pero requiere un trabajo, digamos, más junto, los cuerpos, menos agresivo, que lo que era en los fierros viejos. Con lo cual lo que quiere decir que el cultiví quedó archivado, o sea, estaba oxidado, se acomodó y se sigue oxidando porque no es para, el paraplow, sobre todo el cultiví, no son para abordar estos problemas superficiales prácticamente o ahí, muy cercanos a la superficie. Ahora si vos me decís, tengo una carbonatación, tengo un horizonte B, ¿no es cierto?, que se me cerró a los 20 centímetros, macanudo. También, ese es otro problema. Pero si son densificaciones de siembras directas, digamos, continuas, que están ahí muy arriba, hay que adaptar, digamos, fierro nuevo o viejo, pero adaptarlo, digamos, a tratar ese problema más superficial. Hay mucho de esto, hay muchos de estos temas, digamos, que se podrían tratar en otra charla, ¿no es cierto? Hay mucho trabajo sobre este tema. De esto tenemos 6 ensayos ahora en este momento, 6 ensayos, digamos, trabajando en este tema, ¿no? Bueno, perfecto. No sé si queda espacio para alguna otra pregunta, si no le damos vía libre al Beto y le agradecemos. La verdad que es un hasta luego, me parece, porque queda para varias charlas más, me parece. Sí, si hubiese, Alejandro, si hubiese alguna posibilidad el año que viene, qué sé yo, que yo ando por ahí, por la zona, o a veces nosotros hacemos una gira, ¿viste? Vamos una semana, salimos, hacemos una jornada en Río Cuarto, salimos de acá a la mañana, a la tarde hacemos jornada en Río Cuarto, seguimos, al otro día hacemos a la tarde en Santiago del Estero. Después nos vamos, qué sé yo, no sé, a la Sociedad Rural de Tucumán, de ahí nos cruzamos a Quimilí, hacemos noche y hacemos, o sea, ¿qué les quiero decir? Que a veces juntamos demandas de ustedes, más o menos temporalmente las juntamos, y en una semana por ahí hacemos 4 o 5 cosas, o sea, por ahí podemos disponer de un día en un par de campos, digamos, para, mirar juntos, digamos, nosotros llevamos los infiltrómetros, llevamos un montón de cosas, digamos, y las tratamos de ver. Pero ya te digo, o sea, la lectura, o sea, el campo, el suelo te está hablando, ¿viste? Cada vez uno encuentra más cosas, o sea, el mismo suelo, y uno que se va acostumbrando empieza a ver más cosas, ¿no? Te dice más cosas. Y esto es irreemplazable, ningún laboratorio te va a poder dar esa información, ¿viste? Sobre todo la parte física, ¿no? Sí, bueno, yo muchísimas gracias, muchísimas gracias por compartir, por permitirme, digamos, entrar en sus computadoras en este caso, y nada, y como siempre, digamos, con los CREA no es un hasta luego, ¿no es cierto? Porque yo sé que en cualquier momento nos vamos a encontrar. Seguro. Gerardo, me parece que querías hablar. Sí, le quería hacer una pregunta a Beto. Sí, Gerardo. Sí, ¿cómo te va? Beto, ¿qué preferís? ¿Un consociado de centeno y vicia o puro? Un vicia y por otro lado centeno. Ahí va la respuesta, mirá. Ahí lo tenés en el gráfico. La tenía, pero no, consociado. Vos estás en Río Primero, ¿no, Gerardo? Sí, sí. Sí, no, consociado, Gerardo. O sea, ¿por qué? Nosotros biológicamente hemos hecho esto. Hemos evaluado la dinámica de nitrógeno en vicias puras. Hemos evaluado la dinámica de nitrógeno en centenos, y en aquellos centenos que los dejamos un poquito que levanten carbono y nitrógeno para que se queden como cobertura o cumpliendo algún papel físico sobre el suelo y que no se nos vayan rápido. Y hemos hecho la combinación. Acá tenés, por ejemplo, en violeta tenés la panza de nitratos de la vicia. Una vicia que fijó 100 kilos de nitrógeno por hectárea. Fíjate, al momento de la siembra del maíz tardío, todavía nos faltaban 20 días para el momento de una relación carbono-nitrógeno de 13, muy baja, pero ya teníamos 70 kilos de nitrógeno al metro 20, de nitrógeno y nitrato, ya estaban libres. Estos nitrógenos que van viajando en el perfil, porque la vicia lo fijó arriba fundamentalmente, pero ya se estaban moviendo. Todavía nos faltaban 20 días para sembrar el maíz, 30 días después de la siembra, porque el maíz empieza a consumir entre los 40 y los 120 días el nitrógeno de su ciclo. O sea que nos estaban faltando 70 días para que el maíz dijese voy a usar estos nitratos, y ya teníamos 70 kilos ahí al metro 20. Entonces,
dijimos, ¿qué podemos hacer? Entonces, y el centeno, para devolvernos la mitad del nitrato, si lo secamos tarde, tarda 150, 160 días. Se nos iba a floración del maíz. Entonces, la combinación de un 30% de centeno, no más de 40 plantas, para que tenga idea, no más de 40 plantas por metro cuadrado, y un 70% de vicia, hace que los nutrientes, digamos, sincronicen bastante bien la oferta de nutrientes del cultivo de cobertura con los requerimientos de un maíz de diciembre. De un maíz o de fines de noviembre, ponele. Entonces, el problema no es la biomasa, las raíces, que es lo primero que miramos. El problema es cuándo nos va a devolver esos nutrientes que fijó de la atmósfera, porque si me los devuelve muy temprano, lo estoy pasando a la napa, en algunos casos. Lo voy a buscar a la napa. O sea, lo fijé del aire y se lo paso a la napa y el cultivo encontró alguno, pero no encontró mucho. Más o menos la respuesta que te estoy dando. O sea, no me cabe duda, y desde el punto de vista de las raíces, el mayor aporte no lo da ni el centeno solo ni la villa sola. La combinación de los dos también está dando la mayor biomasa de raíces. Eso tenemos publicado también. Hay un capítulo ahora, mirá, Emilio Satorre lo ubican. Sí. Emilio Satorre nos pidió y se editó ahora un libro, que posiblemente una publicación de sustentabilidad a los sistemas, que a lo mejor la recibieron. Y ya está disponible. Ahí la Está vamos a disponible, mandar. bueno, un capítulo Sí. de raíces lo escribimos nosotros, el capítulo de raíces. Ahí pueden tener bastante información. Bárbaro. Espectacular. Gracias. Bueno, Beto, en nombre de toda la mesa, te agradecemos. No te quitamos más tiempo. Bueno, Muy interesante, muchísimas gracias, nos ha servido bastante y creo que va a traer cola para hacer varios trabajos. sí, es más difícil, Alejandro, esto es más lento, más difícil, son procesos. Fernando García va a tener más éxito con la charla porque, viste, le pones un nitrógeno y el mismo cultivo a los 30 días, a los 50 días te lo muestra, viste. Acá si generás un macroporo y tardás 2 años, la impaciencia hace que, digamos, que nada, viste, que te acuerdes del disertante, viste. Un camión de superfosfato lo comprás, un camión de macroporo no lo podemos comprar, lamentablemente, pero bueno, y tenemos que saber si esto nos está condicionando, nada más esa era la idea, ¿viste? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Beto. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Gracias. Un abrazo a todo el grupo. Gracias.